Fíjense que voy a usar este micrófono. Ahí está. ¿Se ve o no se ve? ¿Se ve bien? A ver. Ahí está. Bueno. Pero resulta que se escucha muy chafa. Se escucha con un poco de eco, ¿no? Tiene este peluchín para el viento que se llama Dead Cat en inglés. Se lo puse, pero tampoco sirvió de gran cosa, así que voy a usar el micrófono de acá, que no me gusta mucho porque a veces me muevo y agito mucho las manos y resulta que cuando tengo que escuchar el video me doy cuenta que se escucha ahí el sonido de la fricción. Bueno, hace 2 años, casi 2 años, el verano del 2015, a mí me sucedió una cosa muy desagradable. Yo creo que es probablemente lo más desagradable que me ha pasado en la vida. Una cosa que tiene que ver con la salud. Afortunadamente no se trató de un asunto grave, ¿no? Aunque al principio yo pensé que sí lo era, porque los síntomas de esta dolencia que me afectó, pues son muchos y son muy intensos, son muy, ¿cómo se llama esto? Limitantes, ¿verdad? Tardé meses en darme cuenta de que se trataba. Lo que yo tenía era un síndrome que se llama síndrome de ansiedad generalizada. La ansiedad generalizada provoca múltiples síntomas terribles, algunos de ellos: insomnio, incapacidad para respirar, opresión en la garganta, en el cuello, en el pecho, dolor de hombros, ¿qué más? Palpitaciones, problemas del estómago, problemas para percibir la realidad de manera nítida, está viendo borroso y también mareado, hipersensibilidad a la luz y una larguísima lista de dolencias, de síntomas, perdón. El caso es que pues los médicos van descartando ahí porque no saben qué es, ¿no? Y además, como son sordos, tú les cuentas tu historia. Cualquier médico medianamente prudente que me hubiera escuchado cuando yo le conté lo que había pasado, pues el tipo hubiera tenido un indicio, pero no fue así. No me escuchó y después de pagar algunos miles de dólares, resulta que no era necesario todo, porque en realidad no tenía nada. Mi cuerpo estaba perfectamente bien, gracias a Dios, pero tenía un desorden de la conducta, de la percepción de la vida, de la realidad, de la psique, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque se había activado un mecanismo que todos tenemos, un mecanismo de nuestro sistema nervioso autónomo que se llama de fight or flight, ¿no? O de luchar o escapar, que es el que genera todo esto, ¿no? Que está ahí para protegernos y para preservar nuestra vida. Cuando nosotros vamos caminando por la calle y nos ladra un perro, hacemos esto y se nos paran los pelos de punta, o cuando tenemos que dar una presentación, una exposición, tenemos que hablar en público, sucede que nos duele el estómago, nos sentimos mal. Esos son los síntomas de la ansiedad. Lo que sucede es que en la vida normal, cuando uno se enfrenta a una realidad que lo reta a uno, cuando supera eso, pues ya los niveles de ansiedad disminuyen, ¿no? Pero cuando uno está constantemente enfrentándose a una causa de ansiedad, resulta que se le bota la cadena, pues para decirlo metafóricamente, y entonces se queda activado ese sistema y todos los síntomas se le quedan a uno pegado, ¿no? Pegados. El caso es que la ansiedad generalizada no tiene una cura, no tiene un tratamiento así efectivo, no existe una pastilla que uno se tome y entonces uno se cure de manera milagrosa. Ojalá fuera así, ¿no? Ojalá fuera como el resfriado, ¿no? Que se cura en 6 días, cuando mucho, ¿no? Bueno, el caso es que descubrí que no había un tratamiento, que la línea de ataque, la línea de acción tradicional en este país en el que yo vivo consistía de 3 cosas. Primero,
la psicoterapia, particularmente la de línea cognitivo-conductual. Segundo, era los fármacos. Y tercero, era la meditación. Entonces, cuando a mí me plantean esto, yo tenía muy, muy claro que los fármacos no eran mi opción. De hecho, nunca tomé nada, absolutamente nada. Me puse a investigar. Como trabajo en la universidad, tengo acceso a una base de datos de artículos científicos, pues lo más novedoso que existe en el mundo. Entonces me puse a investigar y la evidencia científica me demostró que los beneficios de los ansiolíticos, por ejemplo, son tan reducidos comparados con otras alternativas no químicas que no valía la pena. Entonces descarté, dije no voy a tomar absolutamente nada. Opté por la psicoterapia cognitivo-conductual, tuve algunas sesiones y la tercera opción me generaba a mí ruido, ¿no? Meditación, lo que venía a mi mente era un señor así en túnicas, así encalzonado, ¿no? Postrado ahí, casi levitante, hablando cosas absurdas, abstrusas, o hablando de manera alegórica, ¿no? Entonces, ¿qué es esto, no? Entonces, ya me puse a investigar y me di cuenta que en un hospital, no recuerdo ahora el nombre, que está aquí, bueno, relativamente cerca, aquí cerca de Boston, que se especializaba en el tratamiento de veteranos de los ejércitos de Estados Unidos que tenían síndrome de estrés postraumático. Empezaron a tratarlos con la meditación, que le llaman mindfulness, ¿no? Y descubrieron que las personas que han pasado por un estrés postraumático severo, como lo son los soldados, tienen un crecimiento de una región cerebral que se encuentra en el centro del cerebro que se llama la amígdala. Y que la meditación conseguía en 8 semanas más o menos reducir considerablemente el tamaño de la amígdala. Volvía a su nivel normal. Y al volver a su nivel normal, lo que sucedía es que la mayoría de los síntomas, o casi todos, o todos los síntomas que las personas estaban experimentando, desaparecían. Entonces a mí aquello, con evidencia, ¿verdad? Porque en ese sentido sí soy bastante racional. Con esa evidencia fue que me interesé en el asunto. Entonces me di cuenta que los promotores de la meditación no lo hacían desde un punto de vista religioso, ¿no? No se buscaba que a través de la meditación viniera una iluminación o un proceso de conexión o de religación con poderes superiores divinos, ¿verdad? Y no es porque yo tenga nada en contra de la religión, yo mismo soy un hombre creyente, ¿verdad? Pero yo entendía que tenía un problema físico y que tendría que tratarse, pues, de acuerdo a lo que la ciencia establece como protocolo de acción en esos casos. Bueno, el caso es que, para acabar el cuento con esta introducción, empecé con el proceso de la meditación. Yo no sabía en qué consistía meditar. Yo pensaba que meditar era, a lo mejor tú mismo lo piensas ahora, era sentarme ahí en una posición más o menos cómoda, cerrar los ojos y tratar de poner la mente en blanco. Entonces me di cuenta que no era eso, porque no se puede, nadie puede poner la mente en blanco. De lo que se trataba era básicamente de esto, de colocarme en una posición cómoda, pero preferentemente erguida, y de cerrar los ojos, sí, de respirar de manera diafragmática, es decir, no respirar con el pecho, sino respirar con el abdomen, así como lo hacen los bebés, en que se les levanta y se les sume la barriga, ¿no? Respirar con el diafragma, ¿ya? Y hacerlo de una manera rítmica y plenamente consciente. Dije, bueno, está fácil.
La verdad es que las primeras ocasiones no fueron tan fáciles. Empecé con una cantidad, con un tiempo pues, breve, ¿no? 10 minutos. Pero esos 10 minutos se me hacían eternos, ¿no? Eternos. ¿Por qué? Porque me di cuenta de pronto que mi mente estaba funcionando a una grandísima velocidad. Y no me extraña. Así fui entrenado, ¿verdad? Fui entrenado para actuar de manera racional, para tratar de vincular pensamientos, de realizar procesos deductivos, de recordar. Soy un sujeto eminentemente verbal. Por eso puedo estar aquí hablando durante 25 horas o puedo estar escribiendo ahora mismo, todos los días lo hago, ¿no? Esa es mi relación con la realidad, es una relación que se construye a través de las palabras. E insisto, ese fue el entrenamiento que yo recibí y eso es lo que yo creía que era lo normal. Entonces, los pensamientos estaban ahí súper acelerados. Entonces, lo primero que tuve que hacer es aprender a apaciguar esos pensamientos, ese flujo de pensamientos. Entonces me di cuenta que cuando yo era consciente de la respiración y cuando yo respiraba, pausadamente y era consciente de eso, mis pensamientos se iban aquietando poco a poco, así como las hogueras, ¿no? Que se van apagando poco a poco. El caso es que descubrí, tomando notas, básicamente observándome a mí mismo en el proceso de la meditación, descubrí muchas cosas. Descubrí que la meditación, y si se quieren reír, ríanse. Descubrí que la meditación tiene una capacidad de transformación interior profunda. Descubrí también, por ejemplo, que la meditación se parece mucho al rezo. Lo que, por ejemplo, en la religión católica llaman el Santo Rosario. Es una oración repetitiva y que busca en ese sentido también lo que buscan otras tradiciones, que es el detener el flujo de pensamientos, ¿verdad? Entonces, descubrí que hay 5 elementos básicos de la meditación con los cuales yo me quedo. El primero de ellos es que la meditación nos ayuda a cortar el impulso de fuga. Nosotros no queremos estar aquí. Por eso cuando prendemos una cámara nos sentimos incómodos, ¿no? Bueno, yo no, pero la mayoría nos sentimos intimidados, nos sentimos interpelados por la cámara y no sabemos qué hacer, o en una entrevista no sabemos dónde meter las manos, ¿no? Tenemos que hablar en público y tosemos, llenamos el discurso de lugares comunes. Porque no queremos estar en el momento presente, no queremos estar fugados, dinámicos. Yo conozco personas que no pueden estar en silencio. Y tan no pueden estar en silencio que si están solos en su casa o solas, encienden la televisión con tal de estar escuchando una voz. Porque el silencio los agobia, ¿no? Entonces, la meditación corta ese impulso de fuga. Vivimos en un tiempo veloz, muchachos, muy veloz. Hay teóricos de la economía, de la sociología, filósofos que están hablando de esta realidad vertiginosa en la que estamos viviendo todos nosotros, ¿no? Que es el producto de una evolución constante de la producción. Entonces, al principio se pasó de producir de manera artesanal, después de una manera fabril, después de manera industrial. Se fue acelerando cada vez más el proceso de la producción. Entonces, ahora vivimos en un hipercapitalismo de vértigo, de relámpago, ¿no? Entonces, todo tiene que ser súper rápido. Vivimos bajo el influjo de 100,000 señales, ¿no? Ahí tengo la computadora y están apareciendo las palabras que escriben otras personas del otro lado, y uno tiene acceso al Twitter y a los medios de comunicación y a 100,000 estaciones de radio, a 100,000 millones de videos de YouTube, qué sé yo. Y todo eso nos aplasta enormemente. Nos descoyunta, si me permiten la expresión, ¿no? Eso es verdad. Eso es muy triste, ¿no? Y eso genera una grandísima ansiedad, una grandísima frustración existencial. Acuérdate que yo te decía ayer que a mí me interesa lo humano. Bueno, ¿cómo traduzco esa experiencia de vértigo en lo humano? Bueno, en desazón,
en angustia, una angustia terrible a veces, ¿no? En insomnio, ¿no? En dolor de cabeza. Yo en la mañana hablaba con una amiga que tiene migrañas, ¿no? Entonces yo le daba ahí unas recomendaciones básicas porque yo atribuía que su migraña, le atribuía su migraña al estrés y ella estaba de acuerdo conmigo, ¿no? Pero muchísimas personas no tienen que llegar al extremo de la ansiedad generalizada al que llegué yo, pero tienen síntomas, no pueden dormir, les duele el cuello, les duele la espalda. ¿Ya? A veces, por ejemplo, sienten los que sienten que se les mueven los párpados, ¿verdad? O alguna parte del cuerpo, sobre todo en las extremidades, en los brazos y en las piernas. Una especie de espasmo muscular repentino. Esas son las primeras señales, ¿no? De la ansiedad, que no es otra cosa que estrés que se va acumulando. Cuando cortamos el impulso de fuga aprendemos a respirar, como te decía, y además aprendemos una cosa maravillosa, ¿no? Que es la de realizar una tarea a la vez. Esto es lo que yo estoy derivando de mi experiencia. Aprendí a controlarme, ¿no? ¿Dónde está mi teléfono? Bueno, a propósito de cosas, quería mostrarles un app que bajé que me ayuda muchísimo. Bueno, a la otra o aquí abajo les dejo el link. Un app que me ayuda porque me mide 20 minutos, luego me da 5 minutos de descanso, luego otros 20 minutos, y luego me da 5 minutos de descanso y otros 20 minutos así, y luego cada 4 tiempos me da un descanso largo de 20 minutos. Entonces yo lo uso en mi escritorio, me ayuda mucho a concentrarme, ¿verdad? Me ayuda mucho a apagar las redes sociales y a concentrarme en mis textos, en lo que estoy escribiendo. Y abandonar esa idea absurda, ¿no? del multitasking. Es que yo estoy haciendo esto y estoy haciendo esto otro. Olvídate de eso. Quien está haciendo todo, en realidad no está haciendo nada. Otra cosa, otra característica de la meditación que yo descubrí, nos ayuda a recuperar el tiempo presente. Quiere decir que nosotros no vivimos en el tiempo presente. Y yo te voy a pedir que hagas un esfuerzo y que pienses conmigo, ¿no? Que te pienses a ti misma, a ti mismo en un momento determinado de tu día, ¿no? Por ejemplo, vas conduciendo tu automóvil y vas con el radio encendido, la radio encendida, pero no vas poniendo atención, eso es como ruido de fondo. Pero en realidad tú vas pensando, ¿no? Y tú dices, por ejemplo, caramba, tengo que comprar plátanos, un galón de leche, plátanos y pan. ¿Qué es eso? Bueno, es que tú te estás proyectando hacia el futuro. Y luego viene otro pensamiento que te dice, chin, qué mala onda se vio fulano. Yo no sé por qué no le hizo el favor a sutano. Qué mala persona. Entonces empezamos a irnos hacia el pasado. Entonces hacemos un arco entre pasado y futuro y entre futuro y pasado. Y vamos de un lado para otro como la pelota de voleibol y en el centro la red, que es el momento presente, que es nuestra casa, que es donde nosotros vivimos. Pues la meditación nos ayuda a recuperar ese hogar, que es el aquí y el ahora. Evitamos la depresión, ¿verdad? Evitamos la ansiedad cuando nosotros conseguimos recuperar el presente. Y una cosa maravillosa, aprendemos a ver. Fíjate en los niños son naturalmente fenomenológicos, ¿no? Es decir, observan la realidad y no les cabe por los ojos y van y meten los dedos aquí y allá y toman algo y se lo meten a la boca. Están enamorados del momento presente. Y nosotros podemos recuperar esa inocencia perdida, ¿no? Gracias a la meditación. Número 3. Nosotros conectamos con el amor. Y aquí voy a poner amor con capital A, ¿no? Con una A mayúscula. Porque quiero pensar en el amor como uno de los nombres de Dios. Sin embargo, no dejo de reconocer que hay personas que son agnósticos o son ateos abiertamente, ¿no? Que no creen en una divinidad y que la sola idea les parece absurda, les parece casi como a creer en Santa Claus, ¿verdad? Estas personas también pueden conectar con el amor y también pueden beneficiarse de la meditación, ¿cómo no? ¿Por qué no? Reconocemos, por ejemplo, yo te voy a decir una cosa, reconocemos al conectar con el amor, reconocemos el milagro de la vida. Y esto
no tiene nada que ver con pensamientos trascendentes. Tiene que ver en todo caso con la sensibilidad. Y eso sí, hay personas que tienen la sensibilidad de un yunque, ¿me entiendes? Y si tú les hablas del milagro de la vida y les dices, mira, fulanita, fulanito, observa esto. Observa y siente, déjate invadir por la experiencia. Observa las flores, observa la lluvia, ¿no? El milagro de la lluvia, el sabor del café. Yo recuerdo que me tocó observar un ejercicio de recuperación del presente que era muy sencillo. Yo no lo hice, pero lo vi que una persona estaba explicándole a alguien más cómo hacerlo. Consistía en una pasa. Tomaba una pasa y tenías que ponértela aquí, en el corazón de la palma de la mano. Tenías que ver la pasa y tratar de ver todas sus rugosidades y tratar de observarla por todos lados, todo el tiempo lo más que tú pudieras, pues, ¿no? Y después tenías que tomarla y sentirla, palparla, después olfatearla y después comértela. No rápido, pues, sino lentamente, abriéndote a la experiencia de un fragmento minúsculo de la realidad, como una pasa. Si una pasa puede conmovernos, ¿cómo no me va a conmover esta cámara? Es como un ojo, ¿no? Es una maravilla, es un prodigio de la ingeniería y de la mente humana, ¿no? Del cerebro humano. Conmueve, ¿no? Esta computadora, ¿no? Siempre que me subo a un avión, siempre pienso lo mismo. Dios mío, qué maravilla. ¿Te has puesto a pensar en lo que es un avión? Un objeto tan pesado. Es como se eleva y va uno más rápido que una bala en el aire. Es una maravilla. Y los artefactos que los seres humanos hemos creado también son parte de la realidad. No solamente tenemos que arrodillarnos delante de las flores y del mar y de la noche estrellada, ¿no? Conectar con el amor es reconocer el milagro de la vida. Es un prodigio, es una delicia estar vivo. La gente dice que la vida es una basura, que la vida es injusta, que la vida es dolorosa. Pero ¿te has dado cuenta que nadie se quiere ir? O muy pocos son los que se quieren ir de aquí. La gran mayoría de nosotros queremos quedarnos de este lado, ¿no? Algo tendrá. Cuando conectamos con el amor, sentimos también la gratuidad, ¿no? Sentimos que somos merecedores, que somos receptores de un don. Un don es un regalo que se nos ha dado, ¿no? Si nos emocionamos como locos cuando nos dan una caja ahí, que nos dan ahí, qué sé yo, una computadora, un teléfono, un pastel, una flor, una carta, y nos emociona porque quiere decir que alguien ha pensado en nosotros. Yo recuerdo, yo era asiduo de una cantina en Sonora, en Hermosillo, México, en Sonora, y me acuerdo que tenía muchos amigos borrachines ahí, y en una ocasión yo recuerdo que llegó uno de los asiduos y se sentó. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Fulano, bien. Un día de un calorón espantoso, sentados ahí echándonos aire, y un viernes por la tarde seguramente. ¿Y cómo estás tú? ¿Y cómo estás? Y entonces el cantinero, qué bueno que llegaste, le dijo. Mira, entonces se agachó así de la barra y sacó un libro gordo del Fondo de Cultura Económica. Eran las obras completas de Renato Leduc, poeta, un escritor mexicano. Y le dijo, es por tu cumpleaños, alguien vino y te las dejó. Entonces se puso muy contento y volteó y me dijo, señal que todavía existo. Y se me quedó muy grabado eso. Entonces, el otro es el que hace que uno exista. El otro nos hace existir con su mirada, como decía Machado, ¿no? La otredad que Octavio Paz tanto trabajó, ¿no? ¿Quién es el otro? Bueno, si seguimos a Bakhtin, y desde mi perspectiva de creyente, digo, el otro es Dios, es el gran otro, el que me ve, el que me da el regalo de la vida. Y me dice, tú, Alejandro, tú existes y tú eres importante. Todo eso a través de la meditación, ¿te fijas?
Y también cuando conectamos con el amor, atisbamos el límite de nuestro círculo verbal, de nuestro círculo de palabras. Somos lo que pensamos y pensamos lo que podemos articular en lenguaje, diría Heidegger. Pues bien, cuando nosotros meditamos, llegamos a los confines de nuestra existencia verbal y podemos atisbar, podemos ver que del otro lado, es decir, más allá de las palabras, hay algo inefable, algo que no se puede describir, pero que está ahí y que nos llena de una profunda alegría. Mira, no te voy a mentir, no vengo aquí a ser el tonto delante de esta cámara, pero la alegría que se deriva de la experiencia de la meditación es grandísima. Es una alegría casi infantil. ¿Tú te acuerdas cuando eras niño y te compraban zapatos? Y entonces, pues que te compraran zapatos era un evento antes, ¿no? Ahora se compran cada 2 días. Pero antes era una cosa medio rara, ¿no? O sea, era una cosa importante, ¿no? Entonces te compraban zapatos y venían en una caja así de cartón y quitabas la caja y venían los zapatos envueltos en una especie de papel así como de China o no sé. Y entonces el cuero, aquello olía a nuevo, ¿no? Y te los ponías. Y esa sensación de los zapatos nuevos. No querías ni que le cayera polvo, ¿no? Y luego llegaban los otros chamacos ahí y te pisaban por fastidiarte. Para que te duren, te decían, ¿no? Esa sensación de felicidad es una sensación infantil, simple, sencilla. Tan sencilla como un anillo, diría Pablo Neruda, ¿no? Y eso experimenté a través de la meditación. El cuarto punto que tengo yo anotado aquí en mis acordeones es el de agradecer, dar gracias. De gente bien nacida es ser agradecida, dice el dicho, ¿no? Pero yo quiero ser bien nacido y bien vivido y bien muerto. Así que quiero agradecer. Mira, agradecer para mí es un diálogo con la vida. Es decir, gracias, gracias tú otro, gracias tú innombrable, gracias accidente, gracias azar. Mira, si no hay Dios, si no hay nada, si no hay vida después de la muerte, el solo hecho de que estemos aquí tú y yo ahora es un milagro, es un prodigio. Imagínate que esté ocurriendo esto rodeado de milenios de oscuridad y de explosiones atómicas y en las galaxias. Es un prodigio. Gracias por eso. Cuando nosotros damos gracias, somos espejo de gracia. La gracia, en la teología, pues es una fuerza especial que Dios infunde, es un don. Una persona que es agradecida es una persona que se convierte en un espejo de gracia. La persona que agradece es una persona que irradia, ¿no? Buena voluntad, amor, positividad, energía, fe, humanidad. You name it. Al agradecer, también se me ocurre, nos abrimos al otro. Somos seres cerrados, somos seres ensimismados. Estamos así apretados, hechos bola, ¿no? Y estamos temerosos del otro. El otro me quiere robar. El otro se quiere burlar de mí. El otro me quiere estafar. El otro se va a quedar con el trabajo que me corresponde a mí. El otro habla mal de mí a mis espaldas, etcétera, etcétera. ¿Qué significa eso? Pues que la sociedad va al carajo. No hay sociedad que pueda tener éxito donde uno tiene que estar tapándose la cola. La confianza es un elemento fundamental y si tú estudias, por ejemplo, la evolución del capitalismo, te das cuenta que la gran explosión capitalista, por tanto tecnológica, científica del siglo XVI, de la era moderna, de la era moderna temprana, tiene como base la confianza, el crédito, la confianza en el futuro, la confianza de que más adelante, mañana, como diría Gustavo Cerati, mañana es mejor, ¿no? Esa confianza es esencial. Y esa confianza ocurre cuando nosotros nos abrimos al otro. Y por último, el punto número 5 sería lo que yo llamo una autoconciencia no egoísta.
quien está meditando se observa a sí mismo, ¿verdad? Se observa en el proceso, como diría Heidegger cuando hablaba de... No, Heidegger no, perdón, Husserl, cuando hablaba de la fenomenología, ¿no? Que es observar la realidad. Se cortó, no sé por qué, se cortó. Bueno, te decía como Husserl, que decía que el proceso fenomenológico es observar la realidad, pero observarnos a nosotros mismos también en la realidad, ¿no? Observarnos, observar. ¿Me explico? Pues eso ocurre cuando nosotros meditamos. No es una autorreflexión egoísta. No somos narcisos, ¿no? Como ahora en esta cultura del selfie, ¿no? Hay personas que publican, yo tengo contactos ahí que publican 3 o 4 fotos de sí mismos todos los días. Todos los días, como si no hubiera otras cosas que fotografiar en el mundo, ¿no? O como si lo más bello fuera su propia cara, ¿no? En fin, eso es otra cosa. Adquirimos conciencia, una conciencia de nosotros, una conciencia justa, cuando adquirimos autoconciencia. Otra cosa muy importante, no quiero terminar sin mencionar esto, es que nosotros dejamos de identificarnos con nuestros pensamientos. Esta parte fue lo que más trabajo me costó, ¿sabes? Yo estaba convencido de que yo era mis pensamientos y mis palabras, por eso me afectaba tanto la crítica, ¿no? Tal vez de mis textos o de lo que yo escribiera. Si alguien me decía es una basura, no se me lo tomaba muy a pecho, me afectaba, ¿no? Interiormente. Cuando me doy cuenta que yo voy más allá de mis palabras, pues me libero, ¿no? Soy como un esclavo al que le salen alas y que se va volando. Mira, cuando yo estaba en lo más profundo de la crisis de la ansiedad, ocurre una cosa muy lamentable, que es que tus capacidades cognitivas se reducen, tus capacidades intelectivas se reducen muchísimo. ¿Por qué? Porque el intelecto es algo muy sofisticado y evolutivamente está en la membrana, en la parte más delgada, en la periferia del cerebro. Cuando tú tienes ansiedad, el cerebro quiere ahorrar energía, entonces apaga todos los switches de los procesos intelectuales superiores, sofisticados, y concentra toda esa energía en la parte la parte medular del cerebro, ¿no? En la alcachofa esa que tenemos en el corazón del cerebro, que es la que rige elementos del sistema nervioso autónomo, como la respiración, la dilatación de las pupilas, la temperatura corporal, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estás hundido en lo más profundo, no me vas a creer, pero si tú me decías, por ejemplo, 10 más 12 más 3, 10 más 12 más 3, no podía mentalmente hacer esa suma. Y hacía un esfuerzo, 10 más... Algo pasaba, ¿no? Simplemente no podía. No podía recordar número de teléfono, no podía recordar mi número de seguro social, no podía recordar tantísimas cosas y me sentía muy frustrado. Yo pensé que me iba a quedar así y obviamente esto es incapacitante, sobre todo para mi trabajo. Entonces ya leyendo me di cuenta que era una cosa temporal, ¿no? Que en la medida que la ansiedad extrema se iba disminuyendo, pues tú ibas recuperando esas capacidades. La cuestión es que cuando yo estaba en lo más profundo y cuando estaba con todo respeto, digo, no quiero decir palabrotas, pero cuando me sentía como un tarado, pues para no decir otra palabra, me di cuenta de una cosa. Me di cuenta yo que hablaba tanto y gritaba tanto y gesticulaba tanto y escribía tantas tonterías. Me di cuenta que a pesar de no tener la capacidad en ese momento de ser el que yo era, yo seguía siendo el mismo. Yo seguía siendo el mismo, entonces me puse a pensar y dije, caramba, me puse a pensar, por ejemplo, en las personas que tienen una lesión cerebral o en las personas que tienen algún problema como el autismo, ¿verdad? Entonces eso me llenó de luz, me iluminó, pues, y dije, caramba, claro, es que la dignidad humana no tiene absolutamente nada que ver con la sofisticación de tus capacidades intelectuales, pero para nada. La unicidad de la persona está ahí y permanece intacta.
Y eso es fabuloso porque esto nos hermana con todos y nos obliga también a reconocerle al otro los derechos que tiene como persona, independientemente de cuáles sean sus circunstancias. Desde el punto de vista ético esto es riquísimo, ¿no? Y también cuando nosotros cobramos autoconciencia no egoísta, nosotros descubrimos el poder de la experiencia. Hay una escritora francesa que a mí me encanta, que nunca sé cómo se pronuncia su apellido. Se llama Simone Weil o Weil, se escribe W-E-I-L. W-E-I-L, Simone Weil, no sé. Pero ella decía una cosa maravillosa. Decía que la atención es la madre de todas las virtudes. Aquí lo tengo anotado en mi libro. La atención es la madre de todas las virtudes. Y gracias a la meditación uno puede recuperar esa atención. No dije tensión, dije atención. Somos seres dispersos. Estamos bajo fuego. Estamos viviendo en un mundo donde la presión semántica, si tú quieres, la presión de los signos o la presión semiótica es tan grande que nosotros no sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar. No tenemos un plan de vida, ¿no? Estamos actuando, estamos reaccionando nada más. Como los boxeadores, ¿no? Conforme te van tirando, tú vas respondiendo. Pero no tenemos un plan de acción serio, bien pensado, bien reflexionado, ¿verdad? Y eso es terrible, Insisto, esto tiene que ver, esto no somos seres humanos al vacío, ¿no? Vivimos en una sociedad y esto tiene que ver con realidades concretas de orden político, económico, social. Vivimos una época de un hipercapitalismo que busca adoctrinar, que busca vender, que busca lucrar a cualquier precio. Incluso al precio de la dignidad humana, lo decía ayer o antier, incluso teniendo que entregar nuestra capacidad para decidir, para ser libres, nuestra capacidad para la pausa, para estar en santa paz. En los países industrializados esto no existe prácticamente más que pues, en las zonas rurales, ¿no? Pero yo pienso en Latinoamérica, pienso en México, ¿no? Y pienso en cuán afortunadas son muchas personas que tienen la posibilidad de vivir a ritmo lento, de poder reunirse con sus amigos en las tardes, de poder conversar, de poder celebrar los cumpleaños todos juntos o los cumpleaños de los amigos. La posibilidad, la hermosa posibilidad de perder el tiempo, el ocio es un signo de libertad, ¿no? Pero nos dicen, no, eso es malo. Tienes que trabajar, tienes que moverte, el tiempo es oro. Tienes que estar constantemente trabajando, produciendo, bla, 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 bla. En fin, me pasé, ¿no? Yo había pensado hablar unos 30 minutos, pero me pasé. Espero no haber sido muy cansino. ¿De qué hablé? Bueno, pues hablé de la meditación, que le llaman mindfulness también. Si tú estás viviendo un proceso de estrés, un proceso de ansiedad, valdría la pena que le echaras un ojo. Qué bueno que me acordé. Hay un libro, toma nota, se llama Biografía del Silencio, de Pablo d'Ors. Pablo de el apóstrofe O-R-S. Es un sacerdote diagonal budista, ¿no? Es un sacerdote católico, pero es un hombre muy ecuménico y que se dio a la tarea de explorarse en sus propias carnes, pues, la meditación. Y escribió un libro maravilloso. Está publicado por Ciruela, se llama Biografía del Silencio. Y ha sido un superventas, ¿no? Como dicen en España, un bestseller que ha vendido ahí no sé cuántos cientos de miles.
cosa impensable, ¿no? Es un texto, un ensayito pequeñito en el que el hombre narra sus experiencias como meditante, ¿no? Como alguien que ha meditado. Básicamente, el hombre aborda lo que yo abordé aquí ahora, ¿no? Pero lo extiende y da ejemplos y lo hace de una manera muy clara, muy amena y además con este componente de amor, ¿no? tan fundamental, ¿no? Porque la meditación no es meditación en vacío, ¿no? No es meditar para yo sentirme bien, no es meditar para que se me quite la ansiedad, ¿no? Es meditar para conocerme a mí mismo, para conocer mis emociones, para detener mi ritmo de vida y para salir a buscar al otro. En esto yo sí quiero ser muy enfático y aquí sí abiertamente y cínicamente voy a intentar adoctrinarlos y a colonizar sus conciencias, ¿no? Porque yo sí creo muchísimo en la necesidad de un personalismo de comunidad, ¿no? De un pensarnos a nosotros mismos en relación con los demás. Si no hay creación de comunidad, muchachas, muchachos, estamos perdidos. ¿Y saben qué? Si nosotros estamos perdidos, ya sabemos quiénes van a ganar. Y eso no lo vamos a permitir. En fin, ha sido un placerazo hablar con todos ustedes. Soy Alex Ramírez Arballo, Alejandro Ramírez Arballo. Tengo un blog, alexramirezblog.com, si te interesa por ahí echarle un ojo para que veas las cosas que escribo. También puedes suscribirte a este canal y también puedes compartir el video si te gusta, ¿no? Para que le llegue a alguien más. A lo mejor alguien lo necesita. ¿Quién sabe? Las palabras son así. Nos vemos en la próxima ocasión, si Dios quiere.